Y quiero decirles algo, hermanos. En noviembre él va a ir a lo que es la última clase en el seminario. Y después de eso viene su graduación en diciembre, el primer sábado de diciembre. Así que, un aplauso. Gracias, hermano. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Parece que nos adelantamos un poco según el itinerario que está ahí, seguía un break, ¿verdad? Pero creo que todavía tenemos el cafecito y la cremora ahí en el paladar. Gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que tenemos de enseñar acerca de esto, acerca de la fidelidad a las misiones. Y yo creo que todos aquí deberíamos tener un corazón que debe estar latiendo, hermanos, más de lo normal por ir a las misiones. Y ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver por qué más adelante. Y es que la misión de la iglesia, hermanos, es conocer a Jesucristo y dar el fruto de su espíritu. Solo amamos verdaderamente de la manera ágape cuando comprendemos primero cómo Él demostró su amor por nosotros, perdonándonos todos nuestros pecados, liberándonos del imposible estándar de la ley y dándonos una identidad completamente nueva en Él. Una vez que vemos la gloria de las promesas que nos hace del nuevo pacto, podemos transmitir su amor al mundo que nos rodea. Y el hermano Jeff decía, podemos perdonar realmente de corazón como Él nos manda. La iglesia es signo e instrumento del reino de Dios. Y es que el libro de Mateo, hermanos, el escritor de Mateo nos habla justamente de eso, del reino de Dios. Usted puede ver en su material, ese es el pasaje que vamos a estar estudiando en Mateo. Nos habla del reino de Dios y nos está presentando al rey que gobierna ese reino al cual nosotros pertenecemos. Un pueblo unido por la fe en el anuncio del evangelio del Rey Jesús, crucificado y resucitado. Amén. La misión de la iglesia es ir al mundo con el poder del Espíritu Santo y hacer discípulos proclamando este evangelio, llamando a la gente a responder con arrepentimiento y fe constantes y demostrando la verdad y el poder del evangelio, viviendo bajo el señorío de Cristo para la gloria de Dios y el bien del mundo. Hermanos, hemos escuchado en este día estas cosas, el compromiso que tenemos como iglesia, hermanos, el compromiso que tenemos como iglesia. ¿Cómo surgen las misiones? En términos generales, Dios ha dado a su pueblo del nuevo pacto la gloriosa tarea de proclamar al Dios hombre, a Jesús, su sacrificio sustitutivo, su señorío resucitado, y de vivir como una sociedad distinta de ciudadanos del reino, llenos del Espíritu, que poco a poco están aprendiendo a encarnar el amor, la misericordia y la justicia de Jesús. Primero unos hacia otros, primero dentro de nuestra iglesia con nuestros hermanos y después hacia las naciones, todo con el fin de mostrar la gloria incomparable del Padre. Eso, hermanos, es nuestra misión. Vea Hechos capítulo 17. Hechos 17 del 22 al 31, Pablo da un hermoso discurso. El trabajo misionero no es un sacrificio, ni siquiera un servicio como los hombres tienden a pensar. Es el privilegio, hermanos, de reunir adoradores para la gloria de Dios. El Dios, dice el versículo 24 de ahí de Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra,
no vive en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos humanas como si necesitase algo. Nuestro Dios es maravillosamente grande, glorioso, que podría enviar su mensaje de gracia en cualquier forma o manera de su elección. Pero ha elegido difundir su palabra escrita a través de las bocas de hombres pecadores, pero redimidos. Cada uno de nosotros tiene el magnífico placer, hermanos, privilegio y oportunidad cada día de ser un conducto de su salvación, de mostrar misericordia para aquellos que todavía viven separados de su Creador. Como cristianos tendemos a pensar que misiones como es una de las cosas que hacemos, o al menos es una de las cosas que algunos cristianos, específicamente aquellos que llevan el evangelio al extranjero, están llamados a hacer. Por supuesto, las misiones son una actividad, es algo que hacemos y que debemos hacer, pero si los consideramos como una de las muchas actividades cristianas, entonces no hemos entendido completamente lo que la Biblia tiene que decir al respecto. También podríamos pensar en las misiones como un mandato que recibimos de Jesús, y ciertamente lo es. Pero al igual que pensar en las misiones como simplemente una actividad cristiana, pensar en ellas solo como un mandato no hace justicia al testimonio de las Escrituras. La Biblia tiene una visión mucho más amplia de las misiones y lo que significa para nosotros. Hermanos, la gran historia de la Biblia, las misiones son parte de eso, de la gran historia de la Biblia. La razón es porque la Biblia es la revelación de Dios, de sí mismo y de su misión. Dios tenía una misión. Es la historia del Dios que creó al mundo y creó a los seres humanos que se rebelaron contra Él, intentando convertirse en lo único que nunca podrían ser, decir ser creadores en lugares de criaturas. Es la historia de Dios llevando a cabo su plan eterno de redimir a los hombres y mujeres caídos a través de su Hijo Jesucristo. Es la historia, hermanos, de cómo en Cristo Dios crea un pueblo nuevo que lo adorará y dará a conocer sus buenas nuevas de vida en Cristo a un mundo en rebelión. Finalmente es la historia de cómo Dios establecerá su reino eterno compuesto de cada nación, lengua, tribu, en un nuevo cielo y una nueva tierra, con Cristo, el Rey, reinando por siempre. Las misiones no son el único tema de la Biblia, o es toda la historia, pero sí está presente a lo largo y ancho de toda la Biblia. Si queremos entender las misiones, la clave es tener una idea de cómo encaja en toda la Biblia. Lo importante es comprender que no debemos ver la historia de la Biblia, de las misiones, desde la distancia. Debemos ver la historia de las misiones de Dios como propia, como nuestra historia. Una historia en la que Dios nos llama a participar, a vivirla y a compartirla con otros para que ellos también puedan participar en esa grandiosa historia. Y lo vimos hoy, hermanos, el pastor Carlos Montoya lo mencionó. Hacemos discipulado para crear más discípulos y estos discípulos crean a otros discípulos. Ese es un efecto multiplicador. Las misiones llegaron a nosotros, hermanos, por tanto nosotros también tenemos que hacer misiones. Así como llegó el evangelio a nosotros, también debemos compartirlos con otros. Si le preguntamos a los cristianos, ¿de dónde sacamos nuestra idea de las misiones? ¿Qué va a decir la mayoría, hermanos? De la Biblia, ¿verdad? De la Biblia, y ciertamente de la Biblia, pero ¿de dónde? ¿De dónde en la Biblia, para ser más específico? ¿Sí? Supongo que la mayoría de nosotros citaría el más conocido versículo o los versículos
que hemos escuchado que hablan de las misiones. Ya lo tienen, ¿verdad? Mateo 28, ¿verdad? 19 y 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas, lo cantamos, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Se suele pensar que la Gran Comisión es el texto sobre misiones en la Biblia, pero en realidad este texto es la punta, hermanos, la punta del iceberg en lo que respecta a las misiones en la Biblia. La Gran Comisión es el mandato y la invitación de Jesús a participar en una antigua promesa sobre la bendición de las naciones. Esas misiones no comenzaron ahí, hermanos. El comienzo de la Gran Comisión llegó en un momento sombrío realmente, en un momento sin esperanza en la historia del mundo. Y eso fue con la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. La raza humana fue de mal en peor. E incluso después de que Dios salvó a Noé y a su familia del juicio del diluvio, queda claro que inmediatamente las personas no iban a mejorar por sí solas. Era imposible eso. Podemos ver eso en Génesis capítulo 11 del versículo 27 al 30. Realmente Dios, en su inmensa misericordia, salvó a Noé, a su familia, y vemos que era imposible porque el pueblo fue cayendo más y más en pecado. Luego en Génesis 11 encontramos una genealogía a través de la cual Dios trabajará para lograr el cumplimiento de su misericordioso plan de redimir a su pueblo. Esa genealogía ahí, hermanos, en Génesis 11, que no la vamos a leer del 27 al 30, realmente vamos a resumirla. Y este es el relato de Taré. Taré fue el padre de Abraham, creo que el pastor Julio ya predicó acerca de esto, de Abraham, Nacor y Harán. Y Harán fue el padre de Lot. Mientras su padre Taré aún vivía, Harán murió en Ur de los Caldeos, en la tierra de su nacimiento. Abraham y Nacor se casaron. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai. Ahora Sarai era estéril y no tenían hijos. Pero ¿quién es Abraham? ¿Qué tiene de especial? Nada en particular, excepto que es descendiente de Sem. Ya escuchamos esto en el Génesis, hermanos. Es la providencia de Dios. Es el hijo de Noé, a quien se le asigna una bendición en Génesis capítulo 9, del versículo 26 al 27. Lo que distingue a Abraham es que Dios lo elige, pero en este punto en la Biblia no hay un futuro claro para Abraham hasta que Dios entra en escena. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Y este es uno de los momentos cruciales, hermanos, en las Escrituras, y es aún más asombroso si comenzamos a leer antes del capítulo 12. Después de todo, ¿qué se necesita para convertirse en una gran nación? Se necesitan hijos. ¿Cómo puede Abraham convertirse en una gran nación si su esposa no puede tener hijos? En un contexto de un futuro sin esperanza, el escenario está preparado para que Dios actúe. Pasan muchos años hasta que Abraham, que será cambiado su nombre a Abraham, que significa Padre exaltado, recibe el cumplimiento de la promesa. Pero con el paso de los años, Dios repite su promesa. Los descendientes de Abraham serán más numerosos que las estrellas del cielo.
y finalmente nace Isaac de Abraham y Sara, y la gran promesa de Dios comienza a desarrollarse. Hermanos, esta nación comenzó con un hombre en el desierto, luego un hijo, luego su nieto Jacob, sus 12 hijos, hasta que se convirtieron en una nación esclavizada en Egipto. ¿Y qué hace Dios? Los saca de Egipto y los establece en su propia tierra. Antes de que lleguen a esa tierra, se han convertido en una gran nación. Cuando Israel finalmente llegue a la tierra prometida, su viaje estará lleno de rebelión y tragedia. Ellos deben ser una luz, una señal, por así decirlo, que guía a las naciones circundantes hacia Dios. Ellos son la nación entre las naciones, pero ¿tenía Israel una misión? En el sentido en que usamos la palabra, en cierto modo no tenían una misión en el sentido que usamos esa palabra. No existe una versión del Antiguo Testamento de la Gran Comisión. Las misiones en la Biblia esperan un mensaje específico. Mientras tanto, Israel debe vivir en la tierra, adorar fielmente a Dios y guardar su ley y ser un testimonio de Dios en medio de las naciones circundantes, pero no tienen un mandato para salir y hacer discípulos. El Señor les dice en Deuteronomios capítulo 4, versículos 5 y 6, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual estáis, para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande. Por lo tanto, hay un sentido en el que podríamos decir que Israel tenía una misión, en sentido general, pero no en el sentido en el que hablamos como misiones. La misión de Israel era más bien ser y no el ir, como se nos manda a nosotros. La única vez que Israel fue a las naciones fue como castigo por ser infieles y desobedientes a la ley de Dios y para darle un mal nombre a Dios entre las naciones. Sin embargo, hay indicios sobre la promesa a las naciones a través de Israel. La promesa de Dios de bendecir a las naciones se está desarrollando a través de la línea de la sangre del bebé que nacerá de María y José siglos después. Y vemos personajes como Tamar, vemos personajes como Jacob, vemos personajes como Salmón, vemos personajes como Rahab, la prostituta, vemos personajes como Booz, quien es el esposo de Ruth, la moabita, vemos a Obed, padre de Jesé, quien fue el padre de David, quien es el antepasado de Jesús. Esta línea, hermanos, de David y el puñado de personas que están siendo parte de esta promesa o de este plan de las misiones de Dios en el Antiguo Testamento, obviamente también hay muchos textos que nos recuerdan y esperan con ansias las promesas de Dios a las naciones. Algunos son como todas las naciones que has hecho vendrán y adorarán delante de ti, oh Señor. Ellas glorificarán tu nombre, el Salmo 86, 9. Dice el Isaías 66, 19, pondré entre ellos una señal y enviaré de los sobrevivientes a las naciones, a Tarsis, a Libia, a Lidia, a Tubal y a Grecia y a las costas lejanas que no han oído de mi fama ni han visto mi gloria. Ellos proclamarán mi gloria entre las naciones. Una de las cosas que estos textos, hermanos, tienen en común es que esperan un tiempo en el que la promesa de Dios a las naciones se cumplirá. Pero el cumplimiento
del que se espera este mensaje es de las buenas noticias. Es la espera del Evangelio. Al principio del Evangelio, hermanos, en Lucas, María y José llevaban a su bebé al templo en observancia de la ley. Allí en el templo hay un anciano que pasó su vida observando y esperando que Dios cumpliera esa promesa y que actuara conforme a lo que él había dicho. La nación de Israel ha regresado del exilio, pero ha sufrido siglos de ocupación y estaban siendo ocupados por una nación, Roma. El anciano llamado Simeón, ahí en Lucas, fija sus ojos en el bebé, lo toma en sus manos y dice las siguientes palabras. Lucas capítulo 2, versículos 29 al 32. Dice: porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para la revelación a las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se maravillaron de lo que se decía de él. Así que, hermanos, vemos que el plan de Dios, la misión de Dios es rescatar a un pueblo que se había apartado completamente de la ley de Dios. Un pueblo que se había alejado, un pueblo que necesitaba un guía, un pueblo que necesitaba un Salvador. Él es Jesucristo. Jesús es la causa por la cual, hermanos, hacemos misiones. Y esto es lo que el Antiguo Testamento estaba tratando de hacer. El tiempo de bendición para Israel y el cumplimiento de la promesa de bendecir a las naciones se revela en este niño, en Jesús, en las manos de este hombre que al verlo dijo: Él es el Salvador. Con la encarnación de Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección, ahora hay buenas nuevas que proclamamos entre las naciones. Jesús es el cumplimiento de la promesa de Abraham, como dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Todo esto, hermanos, en el trasfondo del Antiguo Testamento se cumplió a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Y esto nos ayuda a ver la gran comisión como algo más que un texto de prueba para motivarnos a las misiones. Es la directiva de Jesús de salir y proclamar que Dios ha cumplido su promesa. Tenemos una promesa cumplida en Él. Y eso es lo que hacemos, hermanos, misiones. Pero hacer misiones no es solo una cosa que hacemos como cristianos, sino que es parte integral de lo que somos. Si afirmamos creer en aquel en quien se cumplen todas las promesas, debemos en nuestro ser, hermanos, ser misioneros. Al mismo tiempo, las misiones no son algo que se hace solo en áreas particulares, por personas particulares que viajan al extranjero, lugares remotos que carecen del testimonio del Evangelio. ¿Dónde están las naciones, hermanos? Vivimos en las naciones, vivimos en ellas. Esto no significa que no podamos hablar o pensar en misiones fuera, o que las misiones en el extranjero sean algo del pasado. Dios realmente no lo quiera. Fuimos, hermanos, por personas que salieron de sus países, nosotros recibimos las buenas nuevas. Pero también debemos comenzar a ver a nuestras familias, vecinos y otras personas perdidas con quienes Dios nos conecta como parte de las naciones que necesitan escuchar el Evangelio. Las naciones están justo afuera y a veces dentro de nuestras puertas. Si crees en Jesús, eso significa que Dios cumplió su promesa a Abraham y te incluyó en ella. Estabas entre el número del que Dios estaba hablando cuando le dijo a Abraham que intentara contar las estrellas. Hermanos, como decía el pastor Julio, debemos ser misioneros y un campo grande que tenemos es nuestro trabajo.
significa, hermanos, que la gran historia de la misión de Dios en la Biblia es su historia también. Y eso es lo que Jesús nos llama a ti y a mí a compartir con la gente, a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Nos llama a serle fieles a las misiones, participando en ellas. Y esto es lo que veremos en este pasaje a partir de ahora, hermanos. Dios nos enseña 3 aspectos del ministerio de Jesús que nos ayudarán a serle fieles a las misiones ahí en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. 3 aspectos del ministerio de Jesús que nos ayudarán a serle fieles a las misiones. Vayamos ahí al texto, hermanos, Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Y es que aquí, hermanos, en este pasaje vemos cómo el Señor nos está llamando a ser fieles a las misiones. A ser fieles a las misiones. Hace poco más de 200 años, una familia, Adoniram y Ann Hudson, se embarcaron en un barco y zarparon hacia la India en un viaje que les llevaría finalmente a Birmania. Junto con William Carey, los Hudson son considerados pioneros de movimiento misionero moderno. Estos misioneros bautistas convertidos fueron y siguen siendo utilizados por Dios de manera extraordinaria por la causa de las misiones mundiales. No obstante, su viaje parecía cualquier cosa menos exitoso en el exterior. El intenso sufrimiento que padecieron los Hudson en el campo misionero fue presagiado por una carta escrita por Adoniram, el padre de Ann, pidiendo permiso para casarse con su hija. La siguiente es la amable petición de este misionero a su suegro para casarse con su hija. Escuchen, hermanos. Ahora tengo que preguntarte si puedes consentirte en separarte de tu hija a principios de la próxima primavera para no verla más en este mundo. Si puedes consentir en su partida y en su sujeción a las dificultades y sufrimientos de la vida misionera, si puedes consentir en su exposición a los peligros del océano, a la influencia fatal del clima sureño de la India, a toda clase de necesidades y angustias, a la degradación, al insulto, a la persecución y quizás a una muerte violenta. ¿Puedes consentir todo esto por el bien de aquel que dejó su hogar celestial y murió por ella y por ti? ¿Por el bien de las almas inmortales que perecen? ¿Por el bien de Sión y la gloria de Dios? ¿Puedes consentir todo esto con la esperanza de encontrarte pronto con tu hija en el mundo de la gloria? Con la corona de la justicia iluminada con las aclamaciones de alabanza que redundarán en su Salvador de parte de los paganos salvados por medio de ella, de la eterna aflicción y desesperación. Agradecido el padre de esta hija, le contestó, dijo sí. Y la pareja se casó y un año después se embarcaron. El padre de Ann no volvería a ver a su hija ni a su yerno. De hecho, Ann perdería su vida compartiendo el evangelio con personas que nunca habían oído las buenas noticias de Jesucristo. Y como resultado del servicio de los Hudson, hoy hay casi 4,000 iglesias bautistas con más de 500,000 de seguidores de Cristo en el corazón de Birmania.
Así de esa manera, hermanos, debemos nosotros también estar dispuestos a salir. Y por eso el Señor nos llama a ser fieles en la proclamación de las buenas nuevas del reino. Y comienza este pasaje: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad. Yendo, hermanos, ¿cómo podemos ser fieles a la proclamación de las buenas nuevas del reino? Yendo a todo el mundo. Yendo a todo el mundo. Aquí hay bastante información, hermanos, ahí en el material quise ponerla para que ustedes tuvieran una idea. Este pasaje, hermanos, a lo largo del capítulo 8 y versículo 9 de Mateo, nos han ido revelando la autoridad mesiánica de Jesús. Y es que a través de la historia de la Biblia también podemos ver cómo el Señor nos quiere hacer parte de ese reino. Y es que ese es lo que nosotros debemos ser, fieles a proclamar las buenas nuevas de ese reino. Y ese rey que tiene autoridad sobre todas las cosas, sobre las enfermedades, sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre los poderes ocultos, sobre el pecado, sobre la misma muerte. Es decir, que en todos esos capítulos anteriores a este que estamos viendo, en el capítulo 8 y capítulo 9 de Mateo, el Señor, hermanos, nos va a enseñar cómo Él es el que tiene la autoridad sobre todas estas fuerzas del mal. Y ellas no tienen otra opción que obedecerle. Es poderoso para vencer las crueles consecuencias de la tiranía satánica. Con su sola palabra o con un solo toque se desvanecen los terribles sufrimientos de la enfermedad, la angustia, culpa del pecado y el terror de la muerte. Hermanos, para eso estaba recorriendo Jesús todas estas ciudades. Dice el historiador judío Josefo que en este tiempo habían más de 200 ciudades y pueblos en la región de Galilea. El trabajo era muy arduo, hermanos. Las ciudades eran muchas y la multitud de aldeas se hallaban por todas partes, debido a que las tierras eran muy fértiles en esos lugares. Las ciudades de esa época se distinguían por tener altos muros y fortificados, y alrededor habían aldeas que no tenían muros. Y durante su breve estadía en Galilea, Jesús las visitó todas. Recorría, Jesús dice, todas. Jesús siempre está dispuesto a venir a nosotros, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso de recorrer las ciudades, hermanos, era una urgencia para Jesús, de llegar a todas las ciudades y aldeas conocidas en esa época. Era porque el tiempo era corto y debía acabar su misión, según Juan capítulo 7, versículos 33 al 9. Jesús siempre estuvo dispuesto a ir, hermanos, a buscar. Jesús siempre estuvo dispuesto a buscar y salvar lo que se había perdido. No había nadie como Él. No estaba mucho tiempo en el lugar. Cumplía su misión de rogar a los pecadores que se reconciliaran con Dios. Y esa era la promesa cumplida en Él, hermanos. Él era el Salvador. Seguía y parecía que no se fatigaba. Tomaba fuerzas y volvía a continuar su trabajo. Un libro que se llama Los hábitos de Jesús, de James Dennis, habla y dice que el total de kilómetros que Jesús caminó durante sus 33 años fueron aproximadamente 34.634 kilómetros. Y la circunferencia de la tierra, la línea del Ecuador, hermanos, tiene una circunferencia de 40.067 kilómetros.
toda la circunferencia que da vuelta a la tierra. Este dato, hermanos, es curioso porque podemos ver que Jesús fue a todo el mundo. Jesús fue a todo el mundo, prácticamente recorrió todo el mundo. Pero creo que esto puede ser cierto, porque su fama fue conocida en muchos lugares, hermanos. El objetivo realmente de introducir a la iglesia al plan de Jesús, a las misiones, es el lugar a donde vamos. La razón primordial porque debemos predicar y la manera en cómo lo vamos a hacer es comenzar a hacerlo, es yendo, recorriendo, con toda disposición, hermanos, de ir. El objetivo principal de la iglesia es comenzar a salir, es ir, y ese es el mandato. No es quedarnos aquí. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo hizo Jesús? Comenzó enseñando. Ve ahí el versículo dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas. Enseñar se refiere a impartir una información más detallada acerca de un anuncio. Jesús enseñaba explicando, hermanos, hizo un uso completo de la oportunidad de predicar y enseñar en las sinagogas. Enseñar fue una de las principales funciones de Jesús. Enseñó en las sinagogas, en el templo, enseñó a partir de las escrituras, enseñó al aire libre, y cada vez que hablaba y enseñaba y explicaba, dice en Marcos capítulo 1 versículo 22, que la gente se asombraba de todas esas enseñanzas y explicaciones que él daba. Hermanos, y es que es importante explicar las buenas nuevas del Evangelio, enseñar las buenas nuevas del Evangelio. Ya nos dijeron que es importantísimo enseñar las sanas palabras del Evangelio, la sana doctrina, y explicarla. La enseñanza era realizada en estos lugares, sinagogas, que surgen a partir de que el templo de Jerusalén fue destruido y los judíos se quedaron sin un lugar para ir a adorar durante la cautividad. Entonces ellos se reunían para orar y para aprender acerca de la palabra de Dios. Y eso es lo que significa sinagogas, reunión, como sucedió con el término iglesia, que significa una asamblea, y fue usado para la congregación y luego para el edificio en el cual se reunían. Las sinagogas, hermanos, eran la institución más importante de la vida judía, la institución donde ellos podían ir y hacer varias cosas ahí, como oraciones, la lectura de la ley y de los profetas, y la plática o la discusión de la palabra de Dios. Ahí en las sinagogas, hermanos, era el lugar, como dice un comentarista, que se reunían incluso para juzgar cosas acerca de la iglesia. Era una escuela también donde aprendían los jóvenes a memorizar las escrituras. La sinagoga era el lugar donde más propicio, donde se podía impartir una enseñanza. Y Jesús aprovechó esa oportunidad al presentarse primeramente en la sinagoga. Y ahí fue donde él comenzó a enseñar acerca del evangelio, del reino. Ahí se le abrieron las puertas para Jesús, para enseñar esto nuevo que él traía, las nuevas noticias del evangelio del reino, una nueva enseñanza para poder sacar al pueblo de Israel de la ignorancia, hermanos. Entonces,
¿Cómo somos fieles, hermanos? ¿Cómo podemos ser fieles nosotros a la predicación, a la proclamación de las buenas nuevas del reino? Enseñando la sana doctrina. Y es que debemos buscar lugares estratégicos para enseñar cuando hacemos misiones. Lugares específicos donde podemos llegar y podemos empezar a compartir esta enseñanza, las buenas nuevas del Evangelio. Cuando vamos en el plan de plantación de iglesias, lo primero que debemos buscar, hermanos, es escuelas, colegios, universidades, lugares donde podemos llegar y podemos darnos a conocer. Y eso fue lo que hizo Jesús. Comenzó y llegó a una sinagoga donde se dio a conocer su enseñanza. ¿Quién era el Señor Jesús? Lo segundo, hermanos, para poder ser fieles es la predicación, predicando el evangelio del reino, predicando el evangelio del reino. Ve ahí, dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Hay diferencia entre predicación y enseñanza, aunque es verdad que la buena predicación también es enseñanza. Sin embargo, el énfasis no es el mismo. La palabra usada en el original, que se traduce predicar, significa proclamar, anunciar, comunicar, como lo hace un heraldo. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La predicación es la proclamación de verdades. Por tanto, Jesús vino a derrotar la ignorancia humana, vino a decirnos la verdad acerca de Dios, lo que nunca habríamos podido descubrir por nosotros mismos. Vino a poner el punto final al suponer y al andar a tientas y mostrarnos cómo es Dios. Vino a proclamar y anunciar el evangelio del reino. Hay tanto que decir ahí, hermanos. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, pero no simplemente buenas nuevas como aparece ahí que era utilizada esa palabra como la recompensa dada a un mensajero por traer buenas noticias. También significaba los sacrificios hechos a los dioses cuando se recibían las tales buenas noticias. También en la Septuaginta habla de buenas noticias de victoria, las buenas nuevas que significan también el nacimiento de un niño y algunas veces respecto a cualquier tipo de noticias. Pero hermanos, las buenas nuevas del Evangelio no es solamente eso. Las buenas nuevas del Evangelio existen porque habían malas noticias. Y las malas noticias es que usted y yo íbamos al infierno. Íbamos a una vida, a una eternidad sin Dios. Por lo tanto, esas buenas nuevas sí son buenas noticias para nosotros. Que hay una oportunidad de ir al Señor. En esta palabra realmente se resume todo el mensaje cristiano. El reino que Jesús predicó es buenas nuevas. Es el cumplimiento de la promesa, la prueba de que el evangelio es el centro del mensaje cristiano. Se aprecia en el hecho de que aparece 72 veces en el Nuevo Testamento. Y de estas 54 corresponden a las epístolas de Pablo. Para el más grande de los misioneros cristianos, el cristianismo era fundamentalmente buenas noticias. Algunas veces se dice que el evangelio es Dios, otras que el evangelio es Jesucristo. Jesús las trajo las buenas noticias a los hombres y sin Él nunca las hubiéramos conocido. Jesús mismo era el evangelio para los hombres, hermanos. Él es el evangelio del reino al cual nosotros pertenecemos. Algunas veces Pablo usa la expresión mi evangelio o nuestro evangelio.
las buenas noticias vienen de Dios y son de Dios. Las trajo Jesús y son de Jesús. Pero sin embargo, el hombre debe apropiárselas, debe pasarlas por la mente y recibirlas en el corazón hasta que lleguen a ser total e indisolublemente uno. Y ahí hay más información, hermanos. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es proclamar a otros que conozcan a Cristo. El Evangelio es esparcir la tarea de confiar en Dios. El Evangelio es arriesgarlo todo, es servir, es un privilegio y al mismo tiempo un deber. El Evangelio es defender. El Evangelio, hermanos, es algo que el hombre no puede obstaculizar por más que quieran. El Evangelio es buenas nuevas de verdad, buenas nuevas de esperanza, buenas nuevas de paz, buenas nuevas de promesas de Dios, buenas nuevas de inmortalidad, buenas nuevas de Cristo resucitado, buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de que un día va a regresar por aquellos que han aceptado estas buenas noticias de gran gozo. La frase el Evangelio del Reino o buenas nuevas del reino es una clave para la comprensión del mensaje del Evangelio del Reino. Es buenas noticias del gobierno de Dios en medio de su pueblo y ahora actualizado en la persona y presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Jesús dijo: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pablo escribió que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. El reino, dice el apóstol Pablo, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Pablo escribió su ministerio como la predicación del Evangelio del reino de Dios. Hermanos, ¿cómo podemos ser fieles a la proclamación del Evangelio? Primero, debemos ser fieles a la predicación del Evangelio, enseñando las buenas noticias, las buenas nuevas, explicando y enseñando quién es el verdadero Dios, predicando el Evangelio de Jesucristo, llevando las buenas nuevas y también sanando. Vea el versículo ahí, dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y toda dolencia en el pueblo. No podemos calcular cuántos enfermos sanó Jesús o cuántos fueron liberados de la posesión de demonios. Pero en los 4 evangelios leemos repetidas referencias a los milagros realizados por Jesús. Hay una carta de un hombre que fue conocido por Jesús, que vivía a muchos kilómetros de ahí. Le envió una carta, ahí está, hermanos, ustedes pueden leerla, creo que la puse por ahí en el material. Jesús, dice esta leyenda, es una carta como una leyenda, dice que Jesús le contestó a este hombre que no podía venir hasta donde él para ser sano. Y Jesús le contestó y le dijo: enviaré a un emisario para que te sane, para que te lleve las buenas nuevas, las buenas noticias. Jesús curaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo capítulo 8, versículo 7 habla de eso. Pueden verlo ahí, hermanos. 8:17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Como dice Isaías capítulo 53, versículo 54. Para que sea cumplido, Él llevó nuestras enfermedades. Hay una lista de enfermedades, empezando por lo general.
los que estaban enfermos, los atormentados, las curaciones particulares, más espectaculares de los endemoniados, los sujetos a convulsiones, a los paralíticos, y aparecen ejemplos concretos de curación de endemoniados, paralíticos específicamente. Jesús vino predicando para derrotar toda ignorancia, vino enseñando para derrotar todos los malentendidos, vino sanando para derrotar todo dolor. Nosotros también debemos proclamar nuestras verdades, certezas. Nosotros también tenemos que estar dispuestos a explicar nuestra fe. Nosotros también debemos traducir el ideal a la acción y a las obras, hermanos. Las palabras que Jesús, esta palabra, hermanos, de Jesús sanando, es un verbo con el sentido de animar a aquellas personas que están débiles, aquellas personas que necesitan ser fortalecidos, aquellas personas que su voluntad es débil, aquellas personas que necesitan que se les infunda aliento, aquellas personas que han perdido la lucha, aquellas personas a las cuales Jesucristo estaba llegando. El pastor MacArthur da una explicación larga acerca de la sanación y dice: Jesús tocó a las personas. Yo creo que Él nos estaba hablando a nosotros. No podemos hacer los milagros, pero podemos mostrar el amor empático. Y creo que somos llamados a hacer eso. La misión de Jesús fue curar a la gente, pero el efecto y la ternura de su cuidado que manifestó el corazón de Dios, ¿qué fue lo que lo motivó a Él? Y la idea aquí, hermanos, fin de la cita, y la idea aquí es que fortalezcamos al débil, al enfermo, porque su enfermedad no es meramente física, sino espiritual. Al proclamar el evangelio, hermanos, estamos llevando sanidad espiritual a las personas. Estamos llevando fortaleza, porque muchas veces la enfermedad no es física, sino espiritual. Y eso es lo que en lo que Jesús siempre se enfocaba. Jesús se enfocó primero en la sanidad espiritual. Jesús decía: tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Jesús miraba los corazones de las personas, hermanos, y eso es lo que debemos hacer. Un segundo aspecto en la fidelidad a las misiones, hermanos, que nos presenta el libro de Mateo en este capítulo 9, es fieles al intenso amor de Jesús. Ve ahí el versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, si es que cuando llegamos a un lugar, lo primero que tenemos que hacer es observar, ver. Cuando Jesús vio a aquel gentío de hombres y mujeres normales, comunes y corrientes, se conmovió de compasión. Y la palabra empleada por Mateo ahí tiene una idea de que esa compasión viene desde las entrañas, es un dolor fuerte, es un sentimiento que es vivo desde adentro de nuestras entrañas, que nos conmueve físicamente. Se trata de una compasión entrañable que conmovía a Jesús hasta lo más profundo de su ser. Y esto, hermanos, es crucial cuando nosotros vamos a ser fieles a las misiones. Jesús se conmovía de compasión por el dolor del mundo, se conmovía de compasión por los enfermos. Vean Mateo capítulo 14, versículo 14. Mateo 14, versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó
a los que de ellos estaban enfermos. Se conmovía de compasión por ellos, por los ciegos, por los oprimidos por los demonios. Se conmovía de compasión por el sufrimiento del mundo. Al ver a la viuda de Naín en Lucas capítulo 7, versículo 13, siguiendo hasta la tumba el cadáver de su hijo, el corazón de Jesús se conmovió. Se conmovía de compasión por la soledad del mundo. Al ver a un leproso desterrado de la sociedad, porque los leprosos eran sacados, eran exiliados, pasaban solos. Jesús se conmovió por esa soledad. Ese hombre llevaba una vida que era una vida de muerte continua, de soledad y abandono universal. Era una llamada a su compasión y a su poder. En Marcos capítulo 1, versículo 41, podemos ver cómo Jesús se compadeció de él y lo sanó. Se conmovía de compasión por el desconcierto del mundo. Eso fue lo que lo conmovió en esta ocasión. La gente normal anhelaba a Dios desesperadamente. Y los escribas y los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, los pilares de la ortodoxia, de la religión en su tiempo, no tenían nada que ofrecer. Estos maestros religiosos no ofrecían ni dirección, ni consuelo, ni estímulo. Y Mateo nos enseña con esta palabra que Jesús era un hombre de carne y hueso como nosotros, con sentimientos que lo hacían verse normal. Dice Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y es que fue el Verbo hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él era un hombre, hermanos, y se conmovió con compasión de todos los hombres. Tuvo compasión, ve ahí Mateo, versículo 36. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas. Tuvo compasión por los desamparados. Las palabras que se usan para describir el estado de la gente es desconcertado. Puede describir un cadáver despellejado, mutilado. Ese es el sentido de esa palabra. Algo que ha sido saqueado por gente rapaz o vejado, humillado por gente sin piedad o tratado con insolencia desenfrenada. Alguien que está totalmente exhausto de un viaje que parece interminable. Y así estaban esas personas, hermanos. Y Jesús nunca abandonó a las personas hasta el final. Pudo derramar lágrimas sobre Jerusalén, la ciudad que más oposición le ofrecía. Y esta es la clase de compasión que debe manifestarse en todos los que tenemos el Espíritu de Cristo y pretendemos ministrar en su nombre. Una compasión profunda, sentida en las entrañas, pero que no transigue con el pecado. Que no hacemos concesión con el pecado. No es que vamos a tener compasión y vamos a perdonar que una persona esté pecando continuamente. Debemos disciplinar, debemos
seguir el proceso de disciplina para una persona que está en pecado. No hacemos concesión, sino tenemos compasión por estas personas y ofrecemos el Evangelio. Lejos de endurecernos con el paso del tiempo y volvernos indiferentes al sufrimiento ajeno, al ir creciendo en Cristo debemos volvernos cada vez más sensibles a las necesidades de nuestro prójimo y más capaces de solidarizarnos con Él. Mateo, para describir a estas personas angustiadas, nos habla de esta metáfora, ovejas. Ovejas. Sugiere la tiranía, hermanos, religiosa a las que las multitudes estaban expuestas a causa del legalismo de sus líderes. ¿No es lo mismo hoy en día, hermanos? ¿No pasa lo mismo hoy en día? Las personas están tristes, están solas, están enfermos espiritualmente. Hay personas que van vagando en el mundo sin tener un sentido en sus vidas. Hay personas que necesitan que nosotros nos compadezcamos de ellas. Hay personas que necesitan el Evangelio, que están literalmente, muchos, siendo despellejados por ovejas rapaces, por pastores que solo les importa, hermanos, el dinero, solo les importa sus propios beneficios y no tienen compasión de las ovejas. Y eso es lo que eran estos líderes. Se preocupaban más por ellos mismos y tenían abandonados a estas personas. También tuvo compasión, ve ahí, tuvo compasión por los abatidos. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Abatidos, la palabra ahí quiere decir que estaban postrados, abandonados, desamparados, tirados, desparramados. Puede describir a una persona derribada por heridas morales y también se puede traducir como un indefenso que está derrotado, que es vulnerable. Hermanos, si es que así son esas personas que están sin Cristo. Y debemos nosotros, hermanos, ser fieles al Señor en esa compasión que tuvo también Cristo Jesús. En ese amor intenso de Jesús debemos ser fieles, hermanos, al predicar, al tener compasión por estas personas que estaban desamparados, que estaban dispersos, abatidos. Sugiere la ausencia de un liderazgo adecuado. Los líderes descuidaban a la gente. Juntos estos adjetivos, desamparados, dispersos, indican que lo que conmovió a Jesús fue el sufrimiento doble de la gente. Efectos espirituales y morales. Los falsos pastores de Israel colocaban pesadas cargas sobre el pueblo y simultáneamente descuidaban a sus propias responsabilidades pastorales y a la vez el pueblo sufría negligencia y opresión. Y hermanos, es que si seguimos aquí, ¿cómo podemos ver esas cosas en el mundo? Es que si seguimos aquí dentro de estas cuatro paredes, sin salir, ¿cómo vamos a poder tener compasión hacia estas personas? Si no les conocemos, si no vamos uno a uno escuchándoles, entendiéndoles, comprendiéndoles que su única necesidad es el Evangelio de Cristo. Personas desamparadas, dispersas, abatidos, ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión por estos que no tienen una dirección, hermanos. Es evidente que Jesús se compadecía de la gente a causa de sus sufrimientos corporales. Sin embargo, el énfasis primordial de su compasión recaía sobre sus necesidades
morales y espirituales. De todos los males que el ser humano puede padecer, el principal es este: no tener pastor en la vida. Por tanto, vivir desorientado, alineado y perdido, sin rumbo ni propósito claro. Ese es el objetivo, hermanos, de ser fieles a este amor por el cual Jesús recorría todos estos lugares. Fieles a este amor por lo cual Jesús enseñaba. Fieles a este amor por los cuales Jesús predicaba. Fieles a este amor por lo cual Jesús llegaba a todas estas personas, hermanos. Y estando aquí en estas cuatro paredes, será difícil ser fieles a esto. Será difícil ser fieles a ese amor si usted está pensando en usted mismo. Muchos creyentes pasan por escasez material y enfermedad física y sin embargo reflejan el gozo y la paz de Dios, porque han encontrado en Jesús el norte de su vida y ahora tienen propósito, dirección, esperanza. En cambio, muchos incrédulos viven frustrados, amargados, aunque tienen abundancia de bienes y salud. Hermanos, esa es la misión. A eso tenemos que ser fieles, a ese amor, a esa compasión de Cristo Jesús, porque estaban dispersos, estaban sin pastor. Jesús es el pastor por excelencia. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, los líderes religiosos y los reyes representaban muchas veces bajo la figura del pastor del pueblo. Moisés, por ejemplo, en Isaías 63:11, Ciro en Isaías 44:28, Nabucodonosor, eran figuras del pastor que pueden servir como símbolos de Dios mismo. Dios mismo dijo que Él era el pastor en el Salmo 23. Yo soy el pastor. Hermanos, qué mejor pues emplear esta misma figura para describir al Rey divino, al Mesías. Como consecuencia nos encontramos con varios textos que describen al Señor mismo viniendo con poder para pastorear a su pueblo como Rey. Y esto es lo que necesitan las personas escuchar, hermanos. Isaías 40:11 dice: he aquí el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá a los corderos. En su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Y ahí hay otras citas, hermanos. Miqueas 5:2 dice: de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Mateo 2:6: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Hermanos, ese amor, esa compasión que tuvo Jesucristo, debemos tener nosotros mismos por estas personas en el mundo. Y es que al único que necesitan es el pastoreo de Jesucristo. Es el pastoreo de Dios mismo. La metáfora de un pastor de ovejas aparece como expresión viva de su compasión. El Señor decide enviar a los discípulos en su primera misión evangelística. Los envía a las ovejas perdidas de la casa de Israel en el capítulo 10, más adelante. Dios es el único que se puede compadecer y nosotros podemos llevar también esa compasión de Dios a través de nosotros, mostrar el amor de Dios, que es lo que estas personas necesitan. Esa misma compasión de Jesucristo, hermanos, nos debe mover a nosotros como creyentes, como discípulos. Ver a Jesús en la cruz nos debe conmover hasta las entrañas. Y no solo conmover, sino movernos a las personas, al mundo herido que no lo tienen a Él como su pastor.
La motivación viene cuando ves a las personas acosadas por las presiones, agotados por el ritmo de la vida, sin ir a ninguna parte y extraviados por muchas ideologías falsas. Esto ocurre cuando vemos esto ocurre, hermanos, cuando vemos a la iglesia débil, dispuesta a entretener, egocéntrica, sin preparación, sin voluntad, sin sacrificio, sin poder testificar, sin convicción, sin oración. ¿Qué lo mueve a usted, hermano? ¿Qué lo mueve a usted a ser fiel al amor inmenso de Cristo Jesús? Hay un hermoso poema, soneto, que me encanta. Fue escrito por Fray Miguel de Guevara. Dice: no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el verte tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que si no hubiera cielo yo te amara y si no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque si cuando espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Hermanos, lo que nos debe mover a nosotros como hijos de Dios fue esa misma compasión, ese amor tan grande que llevó a Jesucristo a la cruz. Allí es donde vemos, hermanos, la compasión, el amor de Dios en todo su esplendor en la cruz. Hermano, ¿qué te está moviendo a ser fieles a este amor inmenso, a salir de estas cuatro paredes? ¿No es el amor de Dios que nos debe mover? Ese inmenso amor el cual recibimos porque a otras personas también los movió ese mismo amor, esa compasión. Los movió para que nos buscara, para que nos presentara el evangelio, a unos de una manera, a otros de otra manera. Pero fue ese amor que tenían estas personas, amor hacia Dios, que viajaron, vinieron de todas partes, de un montón de lugares. Y es el mismo amor que nos debe impulsar a salir a las naciones que tenemos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra colonia, en nuestros departamentos y en nuestra ciudad, hermanos. Es ese amor, esa compasión que llevó a Jesucristo a la cruz a morir por nuestros pecados. Pero ¿cómo vamos a ser fieles, hermanos? Vamos a ser fieles con este último aspecto, respondiendo al mandato como obreros. Vean ahí este tercer aspecto del ministerio de Jesús, de la fidelidad que debemos tener a las naciones. Fieles al responder al mandato como obreros. Dice el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En este verso vemos claramente que el llamado no es para cualquiera que se quiera unir a las misiones, es para sus discípulos, para aquellos que han recibido esa misma compasión. Porque si usted no ha recibido la compasión de Cristo, hermano, ¿cómo va a llevar ese mismo amor a otros? Usted recibió esa compasión. Usted es el que guarda sus mandamientos. Usted es el que ha sido guiado por el buen pastor, por Jesucristo. Usted es el que ha recibido ese amor. Dice, entonces dijo a sus discípulos, hermanos, cuando se les dice a los discípulos que vayan y prediquen, el reino de los cielos está cerca, en Mateo capítulo 10, más adelante, versículo 7. Lo que realmente significa es que Jesús está cerca. El reino ha llegado en la persona de Jesús.
A cualquiera que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 10, versículo 32. El reino tiene la forma de Jesús, el corazón de Jesús, la compasión de Jesús, el amor de Jesús. El que encuentre su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa del reino, no por causa de mí, es la persona que la encontrará, hermanos. La autorización de Jesús comisiona a estos discípulos. ¿Por qué? Porque Él les dio el ejemplo, Jesús los dirige. El nombre de Jesús determina su aceptación o su rechazo. ¿En nombre de quién van? La misión tiene la forma de Jesús. Si no encarna algo de la vida de Jesús y no dirige a las personas hacia Él, hacia el arrepentimiento y hacia a la fe, fracasará. Esa misión, hermanos, es presentar a Cristo por medio de sus discípulos. Estos discípulos tenían que tener algunas características únicas. En el capítulo 10 podemos ver algunas de estas características, hermanos. Vean el capítulo 10, versículo 9. Que su preocupación mientras iban no fuera monetaria, comodidad y la prosperidad. Vean el 10:9. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Es una característica de un hombre fiel al responder a ese llamado. Otra característica es estar dispuesto a ser perseguidos, que no tenía que perder la paz en medio del sufrimiento inmerecido. Ya nos hablaron, hermanos, que va a haber sufrimiento. Y si ya nos dijeron, ya sabemos que va a haber sufrimiento, ¿eso nos va a detener? Vea lo que Jesús les dice en el 17, capítulo 10, versículo 17. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y ante gobernadores serán puestos y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Estos hombres, hermanos, estos discípulos no se detuvieron a pesar de esto. Y fue una característica de ellos predicar a pesar del sufrimiento. Eso fue lo primero que los esperaba. Y Jesús les advirtió antes de irse: en el mundo tendréis aflicciones. Otra característica de estos discípulos es que tenían que ser resistentes y perseverar hasta el fin. Mateo capítulo 10, versículo 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Otra característica de estos discípulos: tenían que ser semejantes a Cristo. Mire el versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Hermanos, eso es lo que pide el Señor de nosotros. ¿Tienes el coraje de enfrentar la oposición? ¿O estamos demasiado aterrorizados de lo que la gente pueda pensar, decir de nosotros? ¿Tenemos miedo? ¿Estamos demasiado aislados en nuestro lugar ahí? ¿Un sitio donde estamos seguros, tranquilos? ¿Un sitio donde nadie nos va a decir nada? ¿O somos demasiado apáticos? No compartimos la compasión de Jesús. Los evangelios nos dicen repetidamente que cuando Jesús vio, tuvo compasión. Tal vez ni siquiera miremos y mucho menos nos importe. Hermanos, cuando el Señor Jesús dice la mies es mucha, es porque lo ve y lo sabe. Hermano, y si usted no ve que la mies es mucha, tenemos que ponernos a pensar, reflexionar. Hay mucho por hacer afuera, hermanos, pero debemos estar dispuestos a unirnos. Debemos estar dispuestos a ser fieles, hermanos,
al responder al mandato como obreros de ir. Primero debemos considerar ser obreros. Vean el versículo 37. Debemos considerar ser obreros cuando miramos que la mies es mucha. Hermanos, cuando usted ve que está sucio un lugar, que pasa de alto, pasa de lado o se pone, hermano, a barrer donde hay una escoba, donde hay un trapeador. Hermanos, si miramos algo, no le digamos a otro, mire hermano, ahí hay algo. O mire hermano, haga esto. O mire hermano, haga lo otro. Al ver, hermanos, las multitudes, tuvo compasión de ellas. Hermanos, dice, la mies es mucha. Usted no es ignorante de saber que hay tanta necesidad afuera. En su propia familia, si le pregunto a uno por uno, sabe que hay muchos que tienen necesidad de Cristo. Y ya eso es bastante para usted, hermanos. La mies es mucha y si usted no lo ve, hermano, es para que considere comenzar a ser un obrero. La oportunidad llama a la puerta. Los trabajadores son pocos, lamentablemente pocos, pero hay un dueño de la mies y eso debe ser un gran estímulo, hermanos. Usted no es el dueño de la mies, hay uno. Usted debe unirse, debe considerar ser obrero. Y eso es realmente lo que nos debe estimular, que hay un dueño de la mies. No somos nosotros los responsables del crecimiento del reino. Él lo es, el dueño. Y Él busca nuestra cooperación en la oración, en el ir. Debemos estar dispuestos a responder a nuestras propias oraciones, como Isaías dijo, aquí estoy, envíame a mí. La mies es mucha, los obreros pocos. Usted responderá al Señor por este llamado. Se unirá a su misión de salvar a aquellos que van al infierno. Y es la misión del Señor. Nosotros nos unimos a ella, hermanos. Se unirá para rescatar a aquellas ovejas que están siendo engañadas, atormentadas. Les guiará al único pastor que han tenido, que tiene y que tendrá compasión de ellas. ¿Está usted listo para guiar a aquellos que necesitan a Jesús? Isaías 17, 10 al 11 dice, ¿por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto, sembrarás plantas hermosas, plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Los discípulos deben haber quedado muy sorprendidos, hermanos. Una cosa es orar para que el Señor de la mies haga algo al respecto. Y es relativamente cómodo orar, es lo más fácil. Y otra muy distinta y más bien amenazante es oírle decir vayan. Debemos estar preparados para participar en la respuesta a nuestras propias oraciones. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Esa era la situación, hermanos. La gente estaba deseando buena predicación. La gente afuera, hermanos, está deseoso de escuchar la predicación de Cristo. Esto es un gran estímulo para que consideremos ser obreros de la mies, que trabajemos para el reino. Las multitudes deseosas de instrucción espiritual formaban una mies abundante que necesitaba muchos obreros activos, pero pocos merecían ese carácter. Aquí la idea es que hay tantas personas que están listas para que se les predique el evangelio del reino. Estas personas son como las cosechas en el campo que son abundantes y están listas para ser cosechadas, pero solo hay unos pocos trabajadores que pueden llevarlos a confiar en Dios. Hay una necesidad real allá afuera, hermanos, y nosotros debemos unirnos a esa misión,
del Señor. Y para terminar, debemos ser fieles, hermanos, debemos ser fieles al considerar ser parte de las misiones, pero también debemos ser fieles rogando al Señor por obreros. Lo más importante en la fidelidad de los obreros a las misiones es su dependencia total del Señor. Miren que dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús nos guía al Padre para rogar y tiene la idea de implorar o suplicar. Y esto es un mandato, hermanos. Él dice: deben orar. Nuestra responsabilidad continúa siendo tan real hoy en día. Y es que este pasaje, hermanos, es el que invita a todo el mundo a orar por las misiones. Oramos mucho por la mies. Y el mensaje a sus discípulos es claro: la mies es mucha, los obreros poco. La exhortación es rogar a Dios que envíe obreros a su mies. Y es urgente, hermanos, es urgente que lo hagamos, pero es una dependencia total. Es que alguien más va a dar una respuesta a esto. Es Dios mismo dando una respuesta. Es Jesús guiándonos a aquel que responderá a ese llamado. Debemos estar conscientes que el propósito por el cual nos unimos en oración para el envío de obreros es divino, hermanos. Es únicamente de Dios, según el versículo 37 y 38. Es el Señor de la mies. Enviar también podría traducirse como arrojar, e incluso podría referirse a trabajadores que ya están en el campo y que necesitan tener un fuego encendido debajo de ellos para salir fuera e ir a la mies, hermanos. El Señor de la mies, el dueño de la mies, es la persona a la que se refiere, es a Dios. Enviar obreros a su mies será entonces enviar a sus siervos, a su pueblo, para llevarlos a confiar en Dios, proclamar la buena nueva. Jesús está sugiriendo que ahí afuera hay mucha gente que no solamente necesita, sino que también consciente de su necesidad y deseosa de encontrar una solución. Si no hay quien las coseche, la mies se echará a perder. Es increíble que el mismo Señor Jesús da la solución al problema de la mucha mies y los pocos obreros. Él mismo dice: pidan. Hay uno que está en control de toda la situación y por eso los manda a orar. No hay otra manera, no hay otra solución. Lo que usted lo va a mover a ser un hombre y una mujer fiel a las misiones es orar por ellas. Es comenzar orando, interesarse en ellas. Es darse cuenta que cuando no hay nadie que vaya, usted debe ser el primero en ir. Hermanos, el ministerio de oración es la puerta que abriremos para ir y hacer discípulos, porque en la oración es donde nos unimos a Cristo. En la oración es que nos unimos a su voluntad. A través de la oración nos sometemos a lo que Él manda. Como dijo Él mismo: hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra. ¿Cómo está orando usted? ¿Está obedeciendo en la oración? ¿Está esperando que otros lo hagan por usted? ¿Está orando por salvación de su familia? ¿Por salvación de su vecino? ¿Está orando por salvación por aquellos que no conocen de Dios y que lo necesitan? Pero usted no está haciendo nada más que eso, que orar. Y es interesante, hermanos, que el Señor Jesús les dice a los discípulos: oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero estos mismos que están orando, vean el versículo 1 ahí del capítulo 10. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Y en el versículo 5 dice, y a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. ¿Ven, hermanos? Los mismos que están, los mismos a los cuales el Señor Jesús les está diciendo, oren, son los mismos que a través de su oración están sintiendo el deseo de ir a las misiones. Y es increíble, hermano, lo que podemos hacer nosotros en las misiones. Tenemos mucho por hacer, hermanos, pero debemos comenzar a ser fieles. Debemos empezar a ir, a salir, a recorrer. Debemos empezar a ser fieles, hermanos, en la proclamación de su evangelio. Debemos empezar a ser fieles en la compasión que tuvo Jesús por estas personas al ir a buscar a estas ovejas desamparadas. Pero la mayor fidelidad es que nos unamos nosotros mismos siendo esos obreros, hermanos. Usted no puede hacer ninguna de estas otras cosas si no hace esto último, unirse a estos obreros, siendo usted mismo un obrero fiel a la misión que el Señor desde un principio ha tenido. Seamos fieles, hermanos. Oremos al Señor. Y como dice nuestro eslogan, seamos fieles con toda la familia, hermanos, con toda la familia. Una familia de familias misioneras. Hagámoslo real esto en la vida de la Iglesia Bautista Comunión. Hay muchos planes para ir y salir a las misiones. Estamos orando por una nueva misión también, hermanos. Pronto escucharán de esto. Estamos orando para fortalecer las misiones que tenemos. Estamos orando también por la iglesia Betel en Mata de Plátano, que el próximo 15 de febrero van a estar siendo organizadas como iglesia. No será una misión más, será una iglesia más que también proclamará la compasión y el amor de Cristo Jesús. Oramos, hermanos. Mi buen Dios y Padre, gracias por este tiempo. Gracias por lo maravilloso que eres tú, tu palabra. Señor, oramos, mi Dios. Oramos, Padre Celestial, con confianza, Señor, para que seas tú moviéndonos, Señor. Seas tú, Señor, abriendo nuestros ojos al ver, Padre Celestial, la necesidad que hay de la predicación de tu evangelio, de predicarte a ti, de mostrarle a otros, Señor, las buenas nuevas, de ir y ver que este mundo se está yendo, Padre Celestial, con una vida sin Cristo Jesús, Señor, al sufrimiento eterno. Padre, ayúdanos a unirnos a tu misión. Ayúdanos a ser obreros fieles, trabajadores fieles, Señor. Ayúdanos a ser como Jesucristo, incansable, Señor. Como Jesucristo, compasivo, Señor. Ayúdanos a ser entrenados, Padre Celestial, para poder ir y proclamar tu palabra. Gracias por tu iglesia, Bautista Comunión. Gracias por este tiempo, por este día, Señor, que nos has dado para enseñar tu palabra. Bendícenos, ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor bendiga sus vidas.